Ya estamos. Bueno, ahora sí, formalmente, buenos días. Bueno, el Congreso Nacional sancionó finalmente el proyecto de ley bases y puntos de partida y el paquete fiscal, partiendo de 38 diputados y 7 senadores, por supuesto con parte de una oposición reacia a aceptar cambios. Les recuerdo 2 paros generales, decenas de paros o complicaciones con el transporte, un intento de golpe de Estado durante el tratamiento en el Senado, con todo el desastre que eso acarrió. Finalmente, los argentinos contamos con, a pesar de todo, con la propuesta legislativa más ambiciosa de las últimas al menos 4 décadas. La aprobación de esta norma significa un paso más dentro de las reformas que el presidente Milei y todo su gabinete consideramos de primera generación, entre las que también se encuentran las medidas económicas que anunció el ministro Luis Caputo en el mes de diciembre, a los pocos días de asumir, el decreto 7024 de desregulación y permitirá, por supuesto, con esta ley, el saneamiento del Estado y la llegada de nuevas inversiones. En este sentido, es nuevamente un buen momento para destacar la labor patriótica de muchos legisladores que actuaron con responsabilidad para honrar el mandato de los argentinos, aquel mandato que por supuesto hicieron a través de su voto en las urnas, y que decidieron además volver a colocar a la Argentina dentro de la senda del crecimiento. De esta manera se va a celebrar el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán, donde se invitará a gobernadores, expresidentes, legisladores y líderes de los partidos políticos a constituir 10 puntos de acuerdo esenciales para que el país vuelva a ser una tierra de sentido común, paz y prosperidad. Alguna aclaración adicional, más allá de que después les voy a pasar la agenda, el 8 haremos allí en Tucumán la vigilia y después de las 12 de la noche, por supuesto, luego de entonar las estrofas del himno nacional argentino, se firmará el Pacto de Mayo con los gobernadores y además el presidente Milei ofrecerá unas palabras. Repito, después vamos a dar la agenda completa, pero para que sepan que efectivamente el 8 de julio por la noche vamos a estar viajando todo el gabinete a Tucumán. Por último, queremos expresar el más absoluto repudio a las agresiones que una patota piquetera le propinó a Mariano Pérez, periodista del medio Breakpoint, creo que está ahí Mariano, ha pasado, hoy recordaba la agresión que había sufrido en su momento Manu Jove y bueno, tantos otros que sufren este tipo de embates cada vez que tratan de mostrar una realidad que por alguna razón muchos no quieren que muestren. Así que bueno, ya que estás acá, por supuesto que repudiamos lo que te pasó y apelamos a que nunca más vuelva a pasar, ni con vos ni con nadie. No es la primera vez que, por supuesto, como decía recién, aquellos que dicen defender a los trabajadores y estar en contra del odio y no sé cuántas pavadas más, actúan con violencia y no dejan a los periodistas ejercer su labor. Contarles también, ahora a las 12 del mediodía, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cuño Libarona van a anunciar el envío de un proyecto de ley al Congreso para bajar la edad de imputabilidad desde los 16 hasta los 13 años. El año pasado se cometieron 2.197 delitos cometidos por personas menores de edad y por supuesto siempre fue una postura de este gobierno e incluso antes de asumir e incluso antes de embarcarnos en la aventura de las elecciones. Si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que también paguen las consecuencias de la gravedad de sus hechos también como adultos, ¿no? Como puede ser robar o asesinar a una persona. Solo
comparativo en otros países de la región, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, la edad de imputabilidad es a los 14 años, en Brasil a los 12. También es, seguir adaptándonos a los tiempos que corren. De esta manera, por ejemplo, solo también para ponerle relevancia al proyecto de ley, van a tener justicia crímenes, por ejemplo, como el de Bruno Busanich, que para quienes no lo recuerdan es el playero asesinado en Rosario el pasado 10 de marzo por un sicario de 15 años de edad, claramente un sicario que comprendía perfectamente la atrocidad de lo que estaba haciendo. El gobierno del presidente Milei, por supuesto, instaló un cambio de paradigma en materia económica, pero también en materia de seguridad, delito de adulto, pena de adulto. Los argentinos esperan que los diputados y senadores se pongan del lado de las víctimas y no de los delincuentes. Así que, repito, 12 horas, la ministra Bullrich y el ministro Cunio Libarona van a estar anunciando esto. Por último, y me queda un tema más de agenda, pero bueno, por último, desde el mes de julio, los argentinos podrán participar en la subasta de 8 inmuebles decomisados en causas de narcotráfico, corrupción y trata de personas. Por ejemplo, hay 3 de estos 8 inmuebles que corresponden a la famosa causa Cuadernos, en la que se investigó al ex secretario privado y ex asesor presidencial de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, por el entramado de coimas y corrupción en la obra pública, bueno, tema conocido por supuesto por ustedes, conocido e investigado por algunos de ustedes también. Así que bueno, están todos invitados a pujar. El presidente Milei vino a hacer la verdadera distribución de la riqueza, que no es la que nos quisieron vender durante tantos años, sino que la verdadera distribución de la riqueza es que cada uno tenga lo que le corresponda de acuerdo a su esfuerzo y sacrificio, y la plata de la corrupción que vuelve a la gente, ¿no? Porque no es plata del corrupto, sino que es plata de la gente y que se le sacó del bolsillo a cada uno de los argentinos. Y el último tema de agenda, el próximo 4 de julio vamos a estar junto al presidente de la Nación, la licenciada Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano y el secretario de Educación y demás funcionarios nacionales en la provincia de San Juan, anunciando el Plan Nacional de Alfabetización, tema por demás relevante, porque más allá de las implicancias que va a tener en materia educativa para el futuro de los argentinos, es un tema en el que nos hemos puesto de acuerdo con los 24 representantes de la educación de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, así que es un tema extremadamente relevante. Entiendo que esto después también les actualizaremos la agenda definitiva, será en torno a las 10:30 de la mañana. Y por último, darles la bienvenida, que después vamos a charlar un rato, con los estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y Escritura Creativa de la Universidad de la Marina Mercante, que nos acompañan hoy, como siempre agradeciendo a la sala y a los periodistas por permitirme o por permitirles a ellos estar acá y hacer preguntas. Buen día, He terminado. Manuel. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Cecilia Camarano para Ámbito. Quería preguntarte sobre declaraciones que hizo el presidente esta mañana en una entrevista. Habló de una segunda etapa de gestión y dijo que se viene el cambio de régimen monetario. Quería preguntarte si tenías detalles acerca de esto, en qué consiste y cuándo puntualmente, ¿no?, se viene este cambio de régimen. Y en segundo lugar, si me permitís, el próximo 30 de junio vencen miles de contratos de trabajadores estatales. Los gremios estiman cerca de 50.000 o 60.000 puestos de trabajo en juego, siendo el último día hábil del mes, si ya hay estimaciones de cuántas contrataciones se van a renovar o no. Muchas gracias. No, todavía no está el número definitivo. Por lo tanto, no te puedo ni confirmar ni desmentir. Entiendo que esa cifra es incorrecta. Tal vez a lo que se quisieron referir es a lo que siempre dijimos, que había un universo en torno a los 70.000 contratos que estaban en permanente revisión. De esos 70.000 contratos había, entiendo que contabilizado cerca de 23.000 que habían sido dado de baja y que el resto seguía en revisión permanente. El 30 de junio, digamos, será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo. De todas maneras, los que continúen vigentes también será por un tiempo determinado y se seguirá evaluando cada uno de los casos, ya que lo estamos haciendo de una manera absolutamente quirúrgica
para no cometer ningún tipo de error y para, por supuesto, que el objetivo acá no es que nadie se quede sin trabajo, sino efectivamente que se queden trabajando los que efectivamente tienen una función válida, útil y que agregue valor. Y los que no, o los que no tengan funciones, no tienen por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente. Con respecto al cambio de régimen monetario, bueno, es parte de nuestra segunda etapa, digamos, o de lo que claramente está dentro del conjunto de cuestiones que íbamos a empezar a hacer después de la aprobación de la ley base. Por supuesto que la ley base todavía tiene su promulgación por delante, su reglamentación por delante y todo lo que implica la sanción de una ley de tamaño y envergadura como esta. Y el presidente de la Nación ya lo ha dicho, nuestro régimen monetario va a ser en algún momento el de la liberalización total de la elección de la moneda, donde cada uno pueda efectivamente elegir en qué moneda quiera comerciar, transaccionar, comprar, vender y manejarse en lo cotidiano. Eso seguramente va a ir acompañado, cosa que también lo ha dicho el presidente Milei ya hace bastante, con una reforma del sistema financiero, y será en tal caso una nueva etapa para la Argentina. Si te referís a si vamos a optar por alguna moneda, no, eso no va a pasar. También lo dijo el presidente Milei en reiteradas oportunidades. Entendemos, por supuesto, que los argentinos, cada uno ya tenemos una elección hecha, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar a criterio de cada uno. Buen día, vocero. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Dos consultas. Una tiene que ver con la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal. El presidente Javier Milei dijo que con la aprobación finalmente por la Cámara de Diputados de ambos proyectos, la economía empieza a crecer o empieza a transitar un sendero de crecimiento. ¿Cuál es específicamente el sendero de crecimiento que analizan desde el gobierno, habida cuenta todavía de una economía que, si bien transita un panorama de mayor quietud de inflación, los sueldos son bajos? De hecho, el nuevo piso de ganancias abarca a pocos trabajadores. Entiendo que el número total del país son 800.000, pero hay provincias que incluso no llegan. Son poquísimos los trabajadores que están incluidos. ¿Cómo, cuándo y de qué modo va a ser ese crecimiento que están vislumbrando, están viendo a partir de la aprobación de las leyes? Y la segunda pregunta tiene que ver con Federico Sturzenegger y el rol. Entiendo que la semana que viene finalmente se lo va a designar. ¿Cuál va a ser la competencia concreta que le van a dar a Sturzenegger, más allá de lo que indicó el presidente, que es encargado de las reformas de gobierno? Bueno, a ver, la primera pregunta es, nos tenemos que sentar horas para efectivamente detallarte hacia dónde vamos en cada uno de los puntos que nombraste, pero voy a tratar de serte lo más sintético posible. Nosotros en algunos sectores ya estábamos viendo, lo he dicho acá también en las últimas semanas en más de una oportunidad, algunos sectores donde vemos que la caída no fue tan abrupta como se esperaba claramente, y en otros donde la caída fue más abrupta estamos viendo algún síntoma de recuperación, lo cual nos indicó, o nos indica, o nos está indicando que ese punto más bajo de la famosa y querida B, cuestionada por muchos, efectivamente está quedando atrás. Por supuesto que el haber aprobado la ley, nosotros siempre dijimos, la ley, independientemente de los cambios que se produjeron dentro del texto, desde la ley original hasta hoy, iba a ser un acelerador. Por supuesto, después íbamos a ver qué tan profundo era en virtud de lo que se termina aprobando. Así lo seguimos entendiendo. Efectivamente va a ser un acelerador por varias razones. Primero, porque da muestras de que parte de la política entiende el momento que estamos atravesando, porque claramente dentro de la ley hay un montón de cuestiones que hacen a nuestro gobierno, a nuestra filosofía y a lo que queremos para la Argentina. Después por cuestiones puntuales, digo, por supuesto que el régimen de inversiones es, si se quiere, una de las muestras más claras que necesitamos incentivar la inversión. Nosotros sabemos que, y acá me meto puntualmente en lo que hablaste de los salarios, entendemos que siempre lo dijimos, en Argentina los salarios son miserables, salarios, jubilaciones, digo, Argentina está empobrecida, no en un sector, Argentina está empobrecida en todos los sectores, en los salarios
claramente un salario de 300, 400 dólares es un salario miserable y que no es, por supuesto, los que alcanzan ganancias. Después voy a la segunda parte de tu primera pregunta. Y entendemos que la muestra de que podemos gobernar, la muestra de que sabemos hacer las cosas y la muestra de que el camino hacia donde vamos está transitando y efectivamente pretendemos que ocurran algunas cuestiones. Una es, por supuesto, la inversión. No nos olvidemos que hoy el Banco Central dejó de ser una aspiradora de dinero, lo que implica que el crédito disponible, no solo que está aumentando, lo ves en los créditos hipotecarios, pero también lo ves en el resto de la cartera de créditos, efectivamente va a ser un impulso para el sector privado, que es en nuestro último, digamos, o el gran desafío, o hacia dónde va todo esto, es efectivamente a que el sector privado se pueda desarrollar. Así que confiamos en la inversión, confiamos en la educación, nosotros sabemos, y apelamos por supuesto a instituciones sólidas, nosotros sabemos que esto tiene básicamente tres pilares o tres grandes desafíos, que es la educación, que es la inversión y que es efectivamente tener instituciones sólidas. O sea, para que la gente que nos está escuchando entienda o comprenda en un ejemplo simple, necesitamos el que aporte el martillo, el que lo sepa usar y en tal caso una institución que permita o que haga que nadie te robe el martillo y instituciones que defiendan tu trabajo y que hagan que puedas trabajar. Así que en esa línea es todo lo que vas a ver a partir de ahora en términos de gestión, va a ir en línea con que eso así ocurra, porque es la única manera de crecer, de mejorar salarios, de mejorar jubilaciones y de poder seguir avanzando. No hay otra manera. Sin inversión, sin educación y sin instituciones, no hay manera de que la realidad argentina pueda cambiar mucho más. Así que en el corto plazo no ven una mejora real del salario en el corto plazo. Habida cuenta, las inversiones siempre son a largo plazo. La mejora del salario en términos reales y en términos de la evolución versus la inflación, digamos que se entiendo a lo que apunta tu pregunta, ya lo estamos viendo, por supuesto que con salarios reprimidos y con salarios, como te los describí al principio, miserables, porque por supuesto venimos de un infierno de llamas muy altas, las cuales estamos tratando de apagar. Y sí, por supuesto que estamos viendo, bueno, agarra los datos oficiales, digamos, incluso te muestran que empieza a haber una mejora en el salario y que la vas a seguir viendo, ¿no? Porque la inflación sigue a la baja y por supuesto que no, los datos no los tenemos, pero al ser un tema monetario, el tema inflacionario, mal que le pese a muchos, y a ese problema monetario estamos en camino a terminar de resolverlo, implica que indefectiblemente la inflación tiene su certificado de función firmado. Muchos de ustedes muchas veces preguntan por tiempos de, bueno, ¿cuándo se va a ver esto? ¿Cuándo se va a ver el otro? ¿Cuándo vas a tener medio punto menos de inflación? Y la verdad es que los tiempos son de Dios, digamos, los tiempos no, en temas monetarios sabemos que todo tiene un rezago, por lo tanto, te metiste en una pregunta con respuesta larga, te la aguantás, pero entendemos que va a ser más pronto que tarde. De hecho, fíjate que los números de inflación se derrumbaron, ¿no? En la dinámica que veníamos viendo hace un semestre atrás. No está definido ni el nombre del ministerio. Sí, lo que te puedo decir es que, obviamente, yo ya lo dije, va a estar encargado de la aceleración y la puesta en marcha de todo lo que quede en materia de desregulación y limpieza burocrática, porque la Argentina en materia burocrática y de regulación es un desastre. El tema de las competencias específicas todavía no las tenemos definidas, se están terminando de definir y el nombre de la cartera también está por definirse. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Fabián. Buenos días. Fabián Wallman para FM La Patriada. Preguntarte en primer lugar, el presidente reiteró hoy en la entrevista que concedió de 50 minutos que va a considerar y va a proponer una ley al Congreso que se considere ley de delito de lesa humanidad la emisión monetaria. En ese sentido, quería preguntarte que las leyes ya existentes de lesa humanidad, entre otras cosas, hablan de la desaparición de personas y la investigación sobre los niños
secuestrados y que aún esas personas con más de casi 50 años no conocen su identidad real. Si es verdad que la CONADI va a dejar efectivamente de existir o cumplir la tarea que viene realizando específicamente con las denuncias de familiares o de personas que buscan recuperar a sus nietos. Y por otro lado, preguntarte, acabas de mencionar nuevamente que hubo un intento de golpe de Estado durante la sesión del Senado. ¿Cómo evalúan comparativamente con lo sucedido en Bolivia, si creen que es del mismo tenor? Y al respecto, plantearte que el presidente sobre este tema solo lo que hizo fue darle un retweet a un posteo de Javier Lanari en el que decía: tomen nota, golpistas, los del exterior y los históricos de cabotaje. Esas dos, y si me permitís una tercera que tiene que ver con, por supuesto, lo que le sucedió ayer aquí a Mariano Pérez. Eso ha venido sucediendo con miembros de la Fuerza de Seguridad que atacaron a compañeros, periodistas, fotógrafos, y no escuché nunca una palabra de tu parte pidiendo algún tipo de disculpas a aquellos fotógrafos baleados, ni en el mismo sentido, o periodistas gaseados, y en el mismo sentido del Ministerio de Seguridad. Una reflexión acerca de eso. Gracias. Bueno, arranco por el final entonces. Cualquier acto de violencia es repudiable. De hecho, yo he visto un video tuyo que habías aspirado gas pimienta y estabas sentado lagrimeando. Y por supuesto que es una imagen desoladora, más vos que te veo día por medio, digamos, por lo menos día por medio. Y por supuesto que estar en el medio de episodios como fueron, o tantos otros, digo, pero como fue el último en el Senado, bueno, entiendo que claramente tiene ese tipo de cuestiones donde delincuentes se enfrentan con la policía y obviamente que es lastimoso, pero el periodismo, claramente, el periodismo de calle corre un riesgo que por supuesto no debería correr. Digamos, eso es una obviedad. Disculpame, no me refería a eso específicamente. Me refería a periodistas que son baleados por la Fuerza de Seguridad, a fotógrafos que le tiran una bala en el medio de la frente. Por eso. Déjame terminar. No, por favor. Estás siempre disculpado, vos lo sabes muy bien. Por lo tanto, para mí no tiene comparación lo que le pasa al periodismo en virtud de su trabajo. Sí, a quien le incendiaron el auto, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, o a quienes son agredidos por delincuentes. Pero bueno, obviamente que, de hecho, la verdad es que no me ha pasado de escuchar denuncias contra las fuerzas con respecto a eso. Pero bueno, por algo será, no sé, digo. De todas maneras, ya te digo, lo que hay que luchar es contra la violencia y no contra la violencia contra un sector. De hecho, me parece que sos tan periodista vos como Mariano. Bueno, no sé si los dos son periodistas, pero ¿vos sos periodista? ¿Sí? ¿Vos sos periodista? Yo entiendo que sí. Bueno, creo entonces, que tenemos distintos si vos sos igual a él, no veo el porqué de la discriminación. Te tomo la pregunta, pero no hay que discriminar. Me parece que haya sido agredido, e incluso creo que intentaron robarte el celular, al menos eso parece en el video, es desagradable y lo que tendrías que hacer es repudiarlo de Mariano en vez de andar cuestionando otras cosas. Me parece a mí, es mi opinión, como es la tuya. De todas maneras, te repito, ver periodistas aspirando gas o en una situación de un enfrentamiento es lastimoso, por supuesto, digamos, eso no te lo voy a negar. Con respecto a esta cuestión de comparar lo que pasó en el Senado con lo que pasó en Bolivia, nosotros cuando ocurren cuestiones en la Argentina, tenemos hasta el último detalle de lo que pasa en todos los rincones del conflicto, de la cuestión que estemos hablando. Cuando uno habla de cuestiones internacionales, toma otros recaudos y se toma otros tiempos para analizar toda la información que uno va recibiendo. Por lo tanto, no son comparables en términos de cómo uno se expresa.
porque algunas cuestiones son de política interna, de seguridad interna, y otras cuestiones atañen a la política o la seguridad de otros países. Entonces uno no siempre tiene, como le gustaría, en el segundo a segundo, toda la información. De todas maneras, la posición es la misma. Los gobiernos se cambian en las urnas. No hay otra manera de cambiar un gobierno. Así entendemos nosotros el Estado de Derecho, así entendemos nosotros la democracia y así entendemos nosotros un país republicano, ¿no? Como puede ser la Argentina. Por lo tanto, en ese sentido, sí, efectivamente entendemos que sí, es comparable, que vamos a estar en contra siempre de que un gobierno se vaya, un gobierno democrático no se cambie de otra forma que no sea a través de las urnas, ¿no? ¿Podés especificar que habla el presidente de los golpistas de adentro y de afuera, haciendo referencia al tuit de Lanari? No, la verdad es que no lo leí el tuit, pero digamos, te tomo, digamos, la referencia que haces al tuit, y lo cierto es que entiendo que en estos conflictos efectivamente uno analiza incluso que las cuestiones sean internas o que sean externas, digamos. O sea, el análisis es completo y entiendo que fue a lo que se refirió el presidente, pero no me parece que sea nada diferente a lo que pueda decir cualquier otro mandatario, cualquier otro funcionario de cualquier país normal, digamos. No sé qué, no le encuentro ninguna rareza. No, si podés especificar quiénes serían los golpistas de adentro y los golpistas de afuera. No, pero por eso entiendo que se refirió en términos genéricos, que muchas veces ocurren en estas situaciones confusas, violentas y que atentan contra el Estado de Derecho, que se analizan todas las posibilidades o todas las hipótesis. Se refirió solamente a eso. ¿Me habías hecho otra pregunta? Sí, sobre la CONADI. Sobre la CONADI, no. A ver, nosotros lo que vamos, independientemente de la CONADI, lo que nosotros siempre vamos a hacer es a que se sepa la verdad completa, y eso incluye a todos, incluso los casos que vos suponés o mencionás, o no hay ninguna determinación todavía, seguramente la habrá, de la continuidad o no, pero si efectivamente vemos que determinados organismos, instituciones, no importa, direcciones o programas de gobierno o que atañen a temas como el que vos decís, desaparecidos, atentan contra la verdad o van en contra de la verdad, efectivamente vamos a tomar cartas en el asunto. Veremos en este caso cuál sea la determinación final, que todavía no la tenemos. Buen día, ¿cómo le va? Hola, amigo, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, señor Dadorni. Me alegro. Gustavo Buarab, Sitio Andino, Mendoza. Luego de que el gobierno acordara con gobernadores, parte de gobernadores, el impuesto cuarta categoría de ganancias, que es un impuesto coparticipable, y la idea del presidente Milei de rebajar los impuestos, ¿no podría haber ahí un problema de que las provincias, como es coparticipable, reciban muchos menos ingresos? Y el otro tema que le consulto, ¿va a tener en cuenta el equipo económico dentro de las obras al 90% de finalizadas? Resta un 10 nada más, 10%. El criterio de obras como por ejemplo el gasoducto de San Rafael, que está al 90% y que hay que terminarla, y que incluso acabo de leer la resolución de la Justicia Federal de la provincia diciéndole a la Secretaría de Energía que tiene que terminar esa obra, una obra que favorecerá a gran parte del sur de la provincia de Mendoza. El micrófono, ¿te están golpeando? Bueno, caso omiso, ¿no? Bueno, está muy bien, son pequeñas picardías. No, estoy con la palabra como periodista. Está muy bien. Bueno, larga la pregunta. Con respecto a ganancias, no entiendo bien el punto, pero supongo que se refirió a que ganancias es un impuesto coparticipable. A ver, ¿me la puede reformular? Porque no entiendo el punto. Que ganancias es un impuesto coparticipable para todas las provincias. Correcto. Si el gobierno tiene una idea Sí. a futuro de rebajar impuestos, no podría haber una rebaja en los ingresos de las provincias. Perfecto, sí, bueno, por supuesto, claramente
los impuestos que son coparticipables y tengan alguna, como pasa con ganancias, digo, si sube es un tema de recaudatorio, digamos, si sube la recaudación, obviamente las provincias reciben más, y si baja el impuesto, baja la alícuota o baja la recaudación, claramente las provincias reciben menos. El salario, quién gana más, quién gana menos, quién se beneficia, quién no. Pero en el tema provincias es toda la población. En términos de recaudación, ¿se refiere? Obviamente, afecta a todos. Sí. ¿Y? Por eso le pregunto por la relación, cuando baja ese nivel de ingresos, sí, si puede afectar a la recaudación de la provincia. Exactamente. Sí. ¿Cómo lo evalúa el equipo económico? Sí, es una cuestión matemática, digo. O sea, si usted recauda un impuesto coparticipable, que para que la gente entienda, los impuestos coparticipables son los que la recaudación se distribuye entre nación y provincia. Bueno, hay casos donde además hay otra distribución, pero digo, en términos generales, un impuesto coparticipable se distribuye entre la nación y las arcas provinciales de acuerdo a determinados porcentajes. Efectivamente, si un impuesto aumenta, la recaudación aumenta, y si un impuesto baja, la recaudación baja. No tengo evaluación para hacer de eso porque es una cuestión matemática. No sé cuál es el punto. El tema de los fondos, que por supuesto, por ejemplo, en el caso de las obras públicas, no están llegando, y además le sumaría otra consulta. ¿Dónde está toda la plata cuando el presidente dice no hay plata en 6 meses? ¿Cuánto se ahorró? ¿De qué? De todo lo que no se gastó, de todo lo que se quitó del Estado y todo lo que se está desarmando. Bueno, no sé si usted ¿Hay un informe exacto de eso para Sí, claro. Chequeado? De hecho, me encargo de darlo una vez por mes, que es el superávit fiscal. Ajá. Versus el déficit que teníamos, tanto financiero como primario. Efectivamente, ese es el ahorro. Bien. Lo buscaremos ahí, entonces. Sí, de hecho lo publica el Ministerio de Economía una vez por mes, en torno al mitad de mes, a mes vencido, por supuesto. Está cada uno está hasta con centavos, digo, ahí está el ahorro de la... En el mismo sentido le pregunté por el gasoducto, como tantas otras que están al de 90, hecho, falta un 10. Sí, las obras, ese gasoducto en particular, por supuesto de las obras en particular no tengo el dato, sí le aclaro 2 o 3 cuestiones que me viene bien su pregunta para aclarar. Dentro de las tantas obras que se nos acusa de haber cortado, había hasta lomos de burro, digo, ¿no? Digamos, había temas que eran estrictamente hasta municipales, ni siquiera de orden nacional. Hay mucha obra que implicaba simplemente la intervención del municipio local y no del gobierno nacional. Así pasaba también con obras provinciales. Toda obra esencial o que tenía algún riesgo en su interrupción, que se pierda valor, se continúa, y otras obras se están negociando, se están intentando llegar a una negociación y a un acuerdo de determinadas obras. No tengo el listado, pero por supuesto que lo podemos armar y pasárselo. Algunas obras que se están negociando para el traspaso a las jurisdicciones provinciales. Para el que gobierno puedan, se va a hacer eco de la medida las obras, cautelar. porque también le recuerdo que parte del dinero que se nos acusa de no haber transferido a la provincia en virtud de la obra pública era financiación que hacía el gobierno nacional, financiación que los contratos que no se hayan cumplido se cortó, y los que no se va a dar un plazo de algunos meses para que las puedan cumplimentar. Digo, y está bien que cada provincia, cada jurisdicción, o en tal caso, en los casos más insensatos, como puede ser un lomo de burro, no veo por qué, no vemos la razón para que el gobierno nacional se siga haciendo cargo. La medida cautelar de la justicia, ¿el gobierno la va a aceptar? El juzgado federal de la zona dijo que la Secretaría de Energía tiene que terminar esa obra. Bueno, es un tema, válido para el gobierno ese pedido? Es un tema de la justicia, y nosotros cumplimos siempre con lo que indica la justicia, en tanto y en cuanto no existan nuevos pasos dentro del proceso judicial. Siempre cumplimos con la ley. No, por favor. Buen día, Manuel. Martín Fernández para Radio Ciudad. ¿Cómo te va? Me agarrás cansado ya. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Respeto total al turco y a cómo comportarse en una conferencia igual. Te quería preguntar cuestiones que dijo el presidente hoy en la entrevista que le hizo Antonio Lage. Volvió a arremeter contra el presidente Lula da Silva, lo volvió a acusar de haberse metido en la campaña apoyando al ex candidato Sergio Massa, lo volvió a acusar de corrupto, de comunista. La pregunta que quiero hacerte es si no hay posibilidad de acercamiento, teniendo en cuenta que el presidente en otras
en otros momentos, donde tuvo fuertes controversias con otros personajes de la política, logró sanar esta cuestión y acercarse, por ejemplo, con la convocatoria que le hizo a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de haberla acusado de cosas muy fuertes. Y la otra pregunta que te quiero hacer acerca de algo que dijiste en tu primera declaración, el 8 de julio la vigilia en Tucumán, ¿no se pega esto con la actividad del presidente en el Mercosur? ¿Cómo se van a combinar esas dos actividades? A ver, el presidente no acusa ni deja de acusar, digo, hizo una descripción y esa descripción, bueno, vos me nombraste lo de comunista, creo, él entiendo que inició con ideas comunistas su carrera política. Entiendo también que también lo acusó de, o según tu definición, digamos, lo acusó de, qué sé yo, fue más una descripción que una acusación y el tema de que intervino o que apoyó a Massa es cierto, digamos, hay videos, audios, digamos, no hay mucho para no que lo acusa, digamos, simplemente describe una situación que en la que, o formas de comportarse en la que nosotros no estamos de acuerdo. Y esto ha ocurrido en otras oportunidades. Para nosotros, repito, la relación entre los pueblos está por sobre cualquier cosa. Y la descripción que pueda hacer el presidente Milei con respecto a su par no deja de ser eso y no va a interferir jamás en la relación. De hecho, bueno, ha pasado, yo ahora no recuerdo bien, pero por ejemplo hay otros casos, tal vez más relevantes, pero con el conflicto que hubo con el pago de una carga de gas, trabajamos mancomunadamente y digamos, nuestra relación diplomática y comercial es cada vez mejor. La verdad es que no creo que pueda inferir tampoco en cuestiones de la coyuntura entre países, digamos, o de la relación entre países. Y con respecto a si puede haber un acercamiento, la verdad es que no lo sabemos. Es difícil saberlo, qué va a ocurrir en el futuro con la relación personal entre ellos. Y con respecto al Mercosur, por ahora me hacen adelantar un poco la agenda, pero efectivamente cabe la posibilidad de que se traslade directamente desde el Mercosur hasta Tucumán, pero la verdad es que no está definido todavía. No entiendo. Hoy está rara la conferencia, no sé qué pasa. Sí, están un poco lentos. ¿No? Está raro, sí. Pablo Gagliano, Radio Continental. Breve, sobre el tema de tarifas. En julio, tarifas energéticas... porque estaba secto vos, quedabas Exacto. Afuera. Está bien, bueno, agarraste el micrófono, está bien. Tarifas energéticas, creo que quiero que se dé la confirmación si quedan o no congeladas por los aumentos que ya hubo. Y el tema de naftas, si ya está lista la resolución para el tema del congelamiento del impuesto a los combustibles, para que no suba la nafta. Era un tema pendiente de Caputo. ¿Esto es así? Bueno, el tema del aumento de la actualización trimestral del impuesto a los combustibles es un tema de ley. Si va a haber, entiendo que no va a haber ningún cambio en eso, pero la verdad es que si lo hay, obviamente se dará en el día de hoy, que es el último día hábil, pero por ahora no hay ninguna novedad con respecto a eso. Y con respecto a las tarifas, bueno, lo dijimos en otras oportunidades, en tanto y en cuanto los números fiscales nos acompañen, nos van a permitir tomar algunas decisiones en virtud de evitar impacto en el bolsillo de la gente. Así que efectivamente es probable que eso ocurra, sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Re cansado me agarraron. Sí. Sara Álvarez de la Universidad de la Marina Mercante. Gracias por... ¿Cómo andás? Bienvenida. Gracias. Qué día. En la universidad estamos trabajando en un observatorio de opinión pública con respecto a la inteligencia artificial en el primer cuatrimestre y vamos a tener el resultado dentro de poco. Quería preguntarle cuáles son los objetivos principales de la nueva ley Bases en relación con la inteligencia artificial y cómo se espera que apuntale el desarrollo y la regulación en este campo. Bueno, nosotros tenemos, digamos, nosotros el camino del gobierno se divide en varias etapas. Una etapa
o una parte de esas etapas es un tema coyuntural, digo, arreglar la macroeconomía, empezar a tener crecimiento, como lo estamos empezando a ver ahora, y efectivamente hacer cambios en materia laboral, en materia previsional y en materia impositiva, porque efectivamente, bueno, un futuro colega de ustedes recién me preguntaba por las arcas, el impacto y los impuestos, etcétera, y efectivamente nosotros vamos, si se quiere, en el final de estos cambios más estructurales, terminar con una reforma del sistema impositivo. Entendemos que el país que pensamos va más allá de los cambios estructurales y va también a pensar un país de acá a la eternidad, digamos, ¿no? Un proyecto de país de qué queremos, cómo nos vemos dentro de 10 años, cómo nos vemos dentro de 20, cómo nos vemos dentro de medio siglo hacia adelante. Y el presidente Milei, mucho antes de asumir, por supuesto que hoy la inteligencia artificial es parte de todos nosotros porque, a diferencia de hace algunos meses atrás, hoy todos podemos acceder a la inteligencia artificial de una u otra manera, algunos preguntándole al ChatGPT y otros tal vez de una manera mucho más profesional y elevada o científica que esa. Por eso es que el presidente tomó la decisión en su momento de conformar su consejo de asesores con determinadas personas de las que solo pretenden que le hable de futuro. Y el jefe de ese equipo de asesores es el doctor Reidel, que efectivamente es un entendido en inteligencia artificial. Dentro del proyecto de país que tenemos, y hoy lo hice con algunos de los futuros colegas de ustedes, uno de los grandes pilares es la educación. La educación entendida no solo la primaria y la secundaria, digamos, y hasta incluso la universidad, sino algo mucho más profundo, ¿no? Que es desarrollar a cada ser humano, que cada ser humano se pueda desarrollar en lo que quiera, para lo que tenga talento y que se pueda ubicar en un mundo diferente al que conocemos, porque en definitiva la inteligencia artificial, más allá de lo que implica, conceptualmente lo que te marca es que viene un mundo diferente. ¿Por qué te hago toda esta introducción? Porque entendemos que, más allá del resultado de lo que están haciendo, que me encantaría conocerlo, Sí, claro. Me encantaría, y el presidente le encantaría conocerlo también, sí, así que... Se lo acerco, el 8 de julio lo tenemos, así que se lo traemos. Bueno, estaremos en la vigilia, pero bueno. encantado que la semana que le sigue me lo Vale, alcances gracias. o nos lo envíes. Ahora hablamos con Javier para ver cómo lo haces. Efectivamente entendemos que es parte de nuestro futuro y nos tenemos que ayornar a eso y perder el miedo. Esto ha pasado en otras etapas de la historia y mucho más en la Argentina. Perderle el miedo a que la inteligencia artificial pueda tener alguna implicancia en la pérdida de empleo, en la pérdida de salarios y en la pérdida del mundo laboral como lo conocemos hoy. El mundo laboral como lo conocemos hoy efectivamente va a desaparecer, digo, no hay mucha novedad con eso. Pero siempre ante los cambios somos muy reacios a dar esos pasos porque efectivamente tenemos miedo a que la vida cambie o a que nuestros trabajos ya no sean los que son y probablemente yo incluso pueda ser reemplazado por la inteligencia artificial y no sea más necesario mi lugar. Y bueno, y probablemente el día de mañana me encuentre detrás del mantenimiento, el soporte o el desarrollo de la inteligencia artificial y mi trabajo va a evolucionar y voy a ganar más y voy a poder estar mejor. Así que para nosotros la inteligencia artificial es parte central del país que imaginamos hacia el futuro y estamos, bueno, de hecho el G7 en el que participó el presidente Milei tuvo como gran centro la discusión sobre la inteligencia artificial, con todos los miedos, por supuesto, que hay detrás de la inteligencia artificial, algunos tal vez más reales que otros y algunos mucho más fantasiosos que otros. Así que para nosotros la inteligencia artificial es un camino que empezamos a recorrer, parte de la reforma del Estado, incluso tal vez sea con soporte de inteligencia artificial en el futuro, y de hecho probablemente muchas de las cuestiones que hoy las vemos como más manuales o que las resolvemos de una manera mucho menos, ¿cómo decirlo? O sin esa inteligencia artificial,
dentro de poco tal vez empecemos a ver otra dinámica. Y aparte en lo personal soy un apasionado de la inteligencia artificial porque en el fondo no hay otra cosa que ceros y unos, ¿no? Detrás de todo eso. Así que, y eso también hay que entenderlo porque parte de la tranquilidad es que mucha gente no tiene, es entender que detrás de eso hay ceros y unos y estamos los seres humanos de atrás controlándolo todo, digamos, ¿no? Esto no es Terminator 2. Buenos días, Manuel. Mi nombre es Martín Dempsey, ¿Todo bien? también de la Marina Mercante. Hago extensivo el saludo también a todos los futuros colegas. En línea de lo que comentaba mi compañera, te quería consultar si existe alguna planificación o bien se proyecta la implementación de las inteligencias artificiales en el ámbito de la educación obligatoria, teniendo en cuenta como obligatorio el nivel inicial, primario y secundario. Bueno, es muy prematuro hablar de definiciones en todos los ámbitos, ¿no? En la educación mucho más. A ver, déjame repetirte algunas cuestiones que le respondí recién a tu compañera. La educación es fundamental. Digo, y si la inteligencia artificial le aporta valor a la educación, la inteligencia artificial será parte de la educación, tendrá que convivir con nosotros. Y esto ya no es una cuestión nuestra de gobierno, es una cuestión del sentido común, digo, ¿no? Y el sentido común no solo para nosotros, sino para el resto del mundo. Porque hoy vos hablás de inteligencia artificial en la educación y a mí como docente en la universidad me pasaba, yo obviamente no viví el impacto en los alumnos que tengan acceso a la inteligencia artificial o que tengan una clase con una dinámica de inteligencia artificial, pero sí viví otros cambios, como que los chicos estén todo el día con el celular. Y lo que te daba eso es, más allá de que muchos docentes de la vieja guardia estaban en contra de que un chico pueda tener una tablet, una computadora, un celular con acceso a internet en el aula, lo cierto es que a los docentes más modernos, si se quiere, te estoy hablando de hace 10 años atrás, cuando los chicos buscaban en Google alguna respuesta, lejos de ser inteligencia artificial, pero digo, en ese camino que se fue transitando hasta llegar a lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, efectivamente le agregaba valor, ¿no? Y le agregaba valor al alumno, porque le agregaba conocimiento, velocidad de respuesta y una dinámica de entender que podía buscar sus propias soluciones y sus propias respuestas, que no es un tema menor, y por otro lado le agregaba mucho valor al docente porque te ponía o te enfrentaba a desafíos mucho mayores, ¿no? Con el alumno. Ya no era un alumno al que solo vos le enseñabas, sino que era un alumno además que te debatía, te discutía y te cuestionaba. Eso llevado a esta nueva etapa del desarrollo, llamado inteligencia artificial, efectivamente va a ser un valor fundamental en el aula. Ahora, que te lo diga yo, tal vez no tiene tanto valor, tal vez nuestro secretario de Educación, Torrendel, te puede dar mayores precisiones, pero a priori lo que te digo es, en la cabeza del presidente de la Nación está la inteligencia artificial como parte, te diría, esencial de lo que viene en el mundo. Un mundo en el que durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a verlo de lejos, o ahí por un camino, si se quiere, más lento o más alejado de todo eso. Y hoy que el presidente entiende que Argentina tiene que estar al tope del mundo, por supuesto que esa inteligencia artificial también va a ser parte de nuestra realidad. Entiendo que también en el aula, ¿no? Pero te repito, eso es una respuesta que más allá que me extendí, te la debe dar nuestro secretario de Educación. Bueno, buenos días, mi nombre es Nicolás. ¿Cómo andás? Quería consultarte puntualmente, hoy es un día particular con respecto a la ley bases. Puntualmente, teniendo en cuenta que quizás no todo el ciudadano tiene acceso a este momento acá en la vocería, si bien sí tienen el acceso, pero quizás no están pendientes en esta ocasión. Quería preguntarte si esto impacta de alguna manera en la estrategia comunicacional del gobierno. Perdóname. Te pido por favor que me amplíes un poco más la pregunta. Dale. Para poderte responder con precisión. Nosotros dentro de la universidad estamos haciendo un estudio preliminar donde detectamos que el ciudadano promedio de nuestra muestra
no consume puntualmente lo que es el contenido de vocería en general y se alimenta de distintos medios, ¿sí?, que pueden ser considerados de distintas índoles. Entonces, puntualmente con respecto a este suceso que estamos viviendo hoy, si esto impacta o lo tienen en cuenta como estrategia comunicacional para llegar al ciudadano. Bueno, interesante la pregunta, porque me escapa un poco de lo tradicional y aparte me escapa un poco de la política de todos los días, ¿no? Me parece que primero que cada gobierno tiene su impronta, digamos, es claro que yo no me manejo o no tengo la misma interacción con la prensa o con los medios o con la propia información como la tenía, no sé, Gabriela Cerruti en el pasado o cualquier otra persona que haya estado aquí en la sala. Y me parece que esos son improntas de gobiernos y dentro de los gobiernos de momentos del gobierno. Por suerte, en mi caso particular, digamos que es el que conozco más de fondo, en mi caso tengo la libertad absoluta para, a Dios gracias, el presidente me da la libertad absoluta para intentar que lo que vos estás planteando, que es, bueno, esto de que, porque en definitiva, ¿por qué estamos acá o por qué estoy yo acá o por qué los periodistas están acá? Bueno, seguramente están porque los periodistas quieran tener alguna respuesta sobre alguna pregunta en particular, pero mi objetivo, en definitiva, no es que el periodista tenga un título, sino que del otro lado lo estés viendo en vivo, lo estés viendo con delay o veas el reel de la noche que subimos, tengas información. Este es uno de las decenas de canales que hay donde nosotros comunicamos. Obviamente que la dinámica de las redes o la velocidad de las redes hace que ahí tal vez se juegue en términos de información el partido más fuerte, porque ya te digo, porque hay tienen una dinámica las redes que te enteras antes que viendo en la televisión tradicional, ¿no? O escuchando la radio como uno la conoce, pero efectivamente el objetivo final es ese, es que la gente esté informada, no es que el periodista pregunte o el periodista tenga un título o tenga la novedad. No, el objetivo final de la comunicación, en lo que a mí respecta, es que la gente del otro lado esté informada. Por eso tal vez a veces en mis introducciones comento algunas cuestiones que tal vez no son de interés estrictamente periodístico. E incluso a veces son cuestiones que el periodismo ya las sabe, ¿no? Y eso, me está pisando en cualquier momento Patricia Bullrich, eso implica que utilice también esas introducciones con el fin que vos estás planteando, que es válido, ¿no? Digo, bueno, ¿cuál es el objetivo de la comunicación? ¿O cuál es el objetivo o quién es el receptor del mensaje? Y efectivamente el receptor del mensaje tiene que ser la gente. Después sí, la gente está interesada o no por lo que hace el gobierno, por los avances del gobierno, o por la coyuntura de todos los días, eso es una discusión aparte y que en tal caso cada argentino es libre de estar interesado o no en lo que hace el gobierno. Incluso a vos te habrá pasado, o a cada uno de ustedes, por momentos estás más interesado en lo que hace un gobierno, por momentos estás menos interesado y por momentos ni siquiera te interesa escuchar a los principales funcionarios. Bueno, porque efectivamente cada uno tiene diferentes intereses. Pero siempre el objetivo que se busca desde el gobierno es que la gente esté informada. Todo lo demás es secundario, porque digamos, los que tienen que estar informados, los que realmente tienen que tener la información de lo que pasa, es la gente. E incluso por eso el presidente tantas veces se ha molestado con alguna información periodística que es falsa o que es mentirosa. No necesariamente por la información, sino porque eso genera que del otro lado el ciudadano no esté informado. E incluso tal vez no por esa publicación puntual, sino por lo que puede generar una seguidilla de mentiras que puede derivar en información que la gente la recibe de manera incorrecta. Así que para nosotros es fundamental la comunicación, fundamental la verdad y fundamental que del otro lado llegue de la forma más clara posible. Ustedes, que son aquellos que entienden muchísimo más de comunicación que yo, serán los encargados de dictaminar si eso efectivamente se hace bien, mal o de manera regular o que hay que mejorar o que no. Pero efectivamente todo lo que hacemos es en virtud de que la gente, el ciudadano, esté informado y que tenga toda la información
que creemos que es más relevante. El Estado es muy amplio y con millones de cuestiones que ocurren y se actualizan todos los días. Por supuesto que en términos directos tomamos lo más relevante, ¿no? Porque el resto sería imposible abarcarlo todo, pero por supuesto que tratamos de siempre, cada día, ir mejorando un poquitito más para que esa información sea cada vez más clara, cada vez más completa y que cada vez tenga lo que es o creemos que pueda ser de mayor interés al ciudadano. Y trabajamos mucho para que eso así ocurra, así que espero que eso esté ocurriendo. Chicos, muchísimas gracias. Tengo que cortar porque me está por salir al aire Patricia Burrich. Muchas gracias.